realmente uno siempre piensa que ha hecho entrevistado y conversado con personajes interesantes y para mí realmente es así. Siempre todo el mundo tiene aristas que pueden ser fascinantes, complejas, pero bueno, ahora voy a conversar ni más ni menos con el biógrafo, ni más ni menos que con el biógrafo del Papa, una persona muy culta, británico, preparado en Oxford, ha sido editor de diarios, una carrera impresionante y ahora está presentando el nuevo libro del Papa. Su nombre es Austin Ivery y ahora espero que les guste la conversación que voy a tener con él. Nos vemos. Austin, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola, Erwin, muy bien, gracias. Sí, bien, en confinamiento aquí en Inglaterra como allá, ¿no? Pero bien. Bueno, muy ocupado, ¿no? Este oficio, además de que eres un intelectual, un erudito, ahora también eres biógrafo del Papa Francisco desde hace un tiempo. Tu vida es muy ocupada, ¿no? Me imagino. Sí, bueno, cuando salió este libro reciente, Soñemos Juntos, tuve 3 semanas muy intensas de muchas entrevistas, audio, video, artículos. Lo diferente, bueno, yo he escrito libros antes, como has dicho, y siempre la editorial te pide hacer entrevistas. Pero esta vez tuve 5 editoriales pidiéndome entrevistas porque el libro salió en 6 idiomas simultáneamente. Entonces, eso ha sido muy intenso. Pero lo extraordinario ha sido que he podido hacerlo todo desde la casa. O sea, entonces me pregunto ahora por qué antes iba de estudio en estudio. Todos hemos aprendido algo, ¿verdad? Tú y muchos periodistas nos estamos preguntando lo mismo, ¿no? ¿No? Y bueno, bienvenido sea Zoom y bienvenido también sea el libro Soñemos Juntos, El Camino a Futuro Mejores, el nuevo libro de el Papa Francisco, hecho, en colaboración contigo. Bueno, ahora nos vas a contar un poco la metodología de trabajo. Perfecto, ahí también nosotros estamos poniendo en pantalla, yo también obviamente aquí está, pero estamos poniendo en pantalla también la portada, así que no te preocupes. Y una pregunta, ¿por qué el Papa siente la necesidad o quiso publicar un libro? Yo le propuse el libro en abril de este año y fue como resultado sobre todo de la Pascua. Ustedes te acuerdas, ¿no? de cuando él apareció en la Plaza de San Pedro a fines de marzo con ese mensaje tan profundo para la humanidad, en un momento, o sea, en una plaza vacía, lluviosa, oscura, y él comenzó, ¿no? que hablando de la oscuridad que había bajado, pero luego hablaba, digamos, de lo que Dios estaba haciendo a través de todo esto. Entonces, como resultado de esto, una entrevista también que le hice en la Pascua que se publicó y sus homilías y sus reflexiones durante la Pascua, me pareció que él estaba viviendo esta crisis COVID de una forma realmente impresionante y sentía la necesidad de pedirle que compartiera una reflexión profunda, digamos, de cómo él veía la crisis y sobre todo cómo la humanidad puede cambiar a través de esta crisis, ¿no? Y cómo puede resistir ese cambio. Entonces le propuse la idea de un libro, porque un libro le daba el espacio y la oportunidad, no un libro largo, un libro corto que saldría antes de Navidad, pero que tuviera ese espacio. Entonces la idea del libro es eso, dejar que el Papa nos guíe, nos acompañe, que es cosa que él hace tan bien, es un piloto de tormentas, como los argentinos siempre decían en los 70, o sea, tiene un genio en hacer eso, un genio, un brillante, pero también, digamos, una ternura, una cercanía, una compasión que también le da una visión muy única y especial, única yo diría en el mundo, de cualquier líder en este momento. ¿Qué tanto le interesa al Papa la percepción que la gente tiene de él? Yo creo que muy poco, o sea, en el sentido que él no le interesa la popularidad como tal, ¿no? O sea, lo que le interesa es comunicar el Evangelio, y el Evangelio, sobre todo el corazón del Evangelio, que es el descubrimiento o el encuentro con un Dios misericordioso de amor que nos ama, ¿no? Está enloquecido de amor por nosotros y nos quiere, respetando nuestra libertad, porque es lo mejor para nosotros. Entonces, comunicando la esencia del Evangelio es lo que le hace levantarse de la cama, digamos, todos los días. Y sí,
en predicar el Evangelio, en comunicar el mensaje del Evangelio, hay gente que se ofende, que no lo entiende, que habla mal de él. Él supone que eso es normal, o sea, el mensaje del Evangelio siempre fue resistido, sobre todo por las autoridades religiosas del momento, y es así en la iglesia, o sea, hay una resistencia, una oposición muy fuerte contra Francisco, como tú sabes muy bien, sobre todo en los Estados Unidos. Pero no, o sea, le da pena el cerrazón de la gente, pero no le preocupa, porque lo que más le interesa es, digamos, la misión de Jesús. Austin, bueno, te pregunto también porque tú eres un especialista, además eres un creyente, un especialista en la Iglesia Católica, has estado ligado de muchos años de tu vida, no eres solamente un periodista que trabaja con el Papa. Entonces, te pregunto a ti, ahora dijiste la palabra, bueno, la expresión Dios misericordioso, y estamos en unos meses en que a mucha gente le ha tocado sufrir más de lo normal, ver cómo se le moría un familiar sin poder despedirse, etcétera. Y entonces como que el Papa necesita reforzar, o sea, digo yo, con mis palabras, no es que lo sienta quizás así, pero el papel de él tiene que reforzarse, ¿no? Como alguien que da espiritualidad en los problemas. Bueno, en la primera parte del libro, el libro se divide en tres partes. La primera parte se llama Tiempo para ver, la segunda parte Tiempo para elegir, y la tercera parte Tiempo para actuar. La primera parte es ver el mundo y la humanidad en ese momento, un poco como lo mira Dios, ¿no? Con ternura, con el corazón del pastor. Enfocarse en las periferias, los lugares de sufrimiento, los lugares abandonados, olvidados. Entonces él se enfoca, es muy interesante esa primera parte, porque se enfoca en los refugiados, la gente de las villas miserias, los ancianos abandonados. Y se enfoca y piensa en ellos y los pueblos perseguidos. ¿Y por qué se enfoca en ellos? Porque está convencido de que ahí Dios está presente, Cristo está presente y nos está hablando a través de ese sufrimiento. Entonces el Papa tiene una enorme compasión en ese sentido, acompaña y es muy sensible al sufrimiento, pero también él ve en ese sufrimiento un mensaje que nos abre un nuevo horizonte de esperanza. Y es esa mezcla muy interesante, porque mucha gente que se enfoca en el sufrimiento, normalmente es una mirada muy deprimente o depresiva, carente de esperanza, pero la mirada del Papa es una mirada que ve el sufrimiento y ve más allá del sufrimiento las posibilidades también del momento. Estoy mirando aquí una palabra que se usa en el libro, estoy mirando en mis notas, es la palabra paciencia. Austin, me llamó la atención porque es tan simple pero tan profunda, ¿no? ¿Paciencia para qué? Bueno, en el fondo el cambio, la conversión, depende de la paciencia. ¿Qué es la paciencia? La paciencia es la disposición a esperar con confianza, confiando que estamos parte de un proceso que va más allá de nosotros, que está fuera de alguna de nuestro control, y es la disposición a sufrir. Paciencia viene del latín, es la misma palabra sufrimiento, ¿no? Es la disposición a sufrir con esperanza, esperando la posibilidad de algo mejor. Entonces él dice que precisamente esta crisis COVID, o sea, no solo sobrevivimos estas épocas de sufrimiento, sino que nos permite crecer, nos deja mejores, nos da otro futuro si nos permitimos sufrir. Entonces la paciencia, oración, paciencia y gratitud serían las tres claves de cómo podemos navegar una noche oscura como esta. Austin, bueno, estoy muy contento de que me hayas dado un rato, como dije al principio, para charlar en tu vida tan ocupada, ¿no? Quería tomar en esta velocidad que hay en los medios, alguien se va a enganchar a ver la entrevista hace 2 minutos, quizás no todo el mundo ve desde el principio hasta el final. Quería hacer un paréntesis de 2 minutos para que cuentes un poquito. ¿Qué hace este gringo, este británico, biógrafo del Papa, hablando tan bien español? Vi por ahí que viviste en Argentina, o sea, también ahí hay una ligación extra, ¿no? con el Papa Francisco. Claro, un gringo además hablando un español muy raro, que es medio... No, pero es muy bueno.
medio argentino, medio... El Papa, de hecho, siempre me habla usa expresiones porteñas, porque sabe que yo conozco Buenos Aires y me gusta mucho Buenos Aires. Entonces me dice como más canudo y cosas así. Pero en realidad mi español y mi interés también en América Latina, en la iglesia, viene de muchos años atrás. Yo hice una tesis de doctorado en la Universidad de Oxford sobre la iglesia argentina de principios del siglo XX y su influencia en el peronismo. O sea, lo que me interesaba era los movimientos sociales de la iglesia y la política, ¿no? Entonces, eso fue mi gran interés académico de hace 25 años. Entonces viví un rato en la Argentina armando la tesis y después un poco me olvidé de la Argentina en el sentido de que pasé a otras cosas. Estabas en el arzobispado de Westminster. Bueno, eso muy después, o sea, terminé después en por eso digo, te olvidaste de Argentina por un tiempo. Sí, exacto, no, o sea, yo diría por más de 10, tal vez 15 años, no, solo volví una vez ahí. Y bueno, mi vida tomó otro rumbo y estaba en el periodismo ahora y después terminé exactamente trabajando para el arzobispo de Westminster, que era en ese momento el cardenal Murphy O'Connor. Entonces, después de eso, volví al periodismo y estaba haciendo comentarios para Sky News, que es un canal de noticias británico, el momento de la elección de Bergoglio en marzo 2013. Y bueno, tuve la suerte de ser uno de los comentaristas que sabía algo, digamos, del Papa recién elegido, porque muy poca gente sabía mucho. Yo no sabía mucho, pero sabía más que otros. Y desde ese momento se me despertó una curiosidad enorme de conocerlo y de entenderlo. Algo me cautivó ese primer momento cuando salió a la Plaza de San Pedro. Entonces pasé unos meses diciendo a la gente, no, pero hay que entender que no es eso, hay que verlo no solo desde una óptica latinoamericana, sino también argentino, la Argentina es diferente. Y al final, cuando no vi el libro que yo quería comprar sobre él, decidí escribirlo. Entonces fui a la Argentina en 2013 a armar la biografía que salió en 2014. El gran reformador, ¿no? El gran reformador, que fue el resultado de decenas de entrevistas con gente que lo conocía bien y había trabajado con él. Pero yo no lo conocía a él, no habíamos tenido ningún contacto antes de escribir la biografía. Austin, me da como esa cosquillita que nos dan los periodistas cuando tenemos a alguien para hablar tantas cosas tan interesantes. Te voy a hacer varias preguntas porque tampoco sé que, o sea, quedan un ratito nada más. Y para que me contestes un poquito rápido o lo más que puedas. Hablando de cuando lo eligieron al Papa, esa frase, fueron a buscar al Papa al fin del mundo, ¿esa frase quiere decir alguna otra cosa o simplemente lo que entendemos fue una especie de ironía, de broma? ¿Qué tipo? No, o sea, en el sentido de que la Argentina realmente es el fin de la tierra, ¿no? O sea, no, yo no creo que tenía otro sentido exactamente, pero para él la periferia siempre es significativa, porque el cambio viene desde la periferia. Si uno piensa en el Evangelio, ¿no? O sea, Cristo nace en Belén, en un pueblito de la nada, digamos, no en Jerusalén, una ciudad grande. Entonces, había algo de significado tal vez en eso. ¿Por qué te interesó el tema de Argentina en aquella época de estudiante? Bueno, porque a mí me interesaba, bueno, yo creo que tenía algo que ver, ¿sabes? Bueno, dos cosas. Uno fue la Guerra de las Malvinas, de hecho, que cuando yo tenía 18 años, no sé, me impactó mucho, tal vez la guerra, lo viví un poco y al mismo tiempo estaba muy interesado en la literatura argentina, en Jorge Luis Borges, en Cortázar y todo eso. Entonces, yo un poco me enamoré de la Argentina desde la distancia. Tengo anotado aquí Borges, porque te iba a preguntar si el Papa ha leído a Borges. Sí, mucho. No solo lo ha leído, famosamente, siendo Bergoglio profesor de un colegio privado jesuita, secundario jesuita, invitó a Borges a hablar con los alumnos. Es un episodio muy famoso en su vida que yo narro en la biografía.
y solo fue en ese momento un jesuita muy joven, entonces todo se quedó muy impresionado cómo pudo haberle, porque le trajo a Borges desde Buenos Aires a Santa Fe y llegó, bueno, es toda una anécdota ahí. Sí, sí. No, creo que le encanta Borges. Qué bueno, me alegra mucho eso. Austin, yo como casi argentino, porque desde los 6 años viví en Argentina, mi familia está allá y me siento muy argentino, aunque nací en Chile. Me da mucha pena que el Papa no haya ido a Argentina todavía. ¿Por qué no le dice que vaya? ¿Cuál es el problema? Claro, bueno, imagínate, Erwin, cada vez que voy a Buenos Aires me hacen la pregunta. Mira, yo creo que hay varias explicaciones, no hay solo una. Creo que él realmente considera pastoralmente que otros países latinoamericanos están mucho más necesitados de una visita papal que la Argentina, en el sentido de que la iglesia en la Argentina es relativamente en una posición bastante saludable. Entonces ha dado una preferencia a la periferia. De hecho, solo quedan ahora en América Latina, en Sudamérica, solo quedan ahora, como tú sabes, para una visita papal, solo quedan la Argentina y Uruguay. Bueno, aparte de países muy, muy chicos. Entonces, yo creo que va a pasar. Yo siempre he dicho que va a ir. Austin, escuché por ahí, leí que el sistema de trabajo para este libro, por supuesto que estamos promocionando ahora, queremos que se venda, está en varios idiomas. Soñemos juntos, el camino a un futuro mejor. Estamos poniendo la portada ahí en pantalla, no te preocupes. ¿Cómo te sientes respecto al...? No, lo que te iba a decir es que el sistema en que trabajaban era, él te grababa cosas y tú lo... Sí, o sea, a lo que quiero ir es, tú has escuchado mucho la voz del Papa, más allá de conversaciones personales. ¿Cómo describirías la voz del Papa? Bueno, es una pregunta muy buena, porque de hecho esto no es una entrevista como tal. Se llama Soñemos Juntos y después adentro dice Conversaciones con Austin Ivory, pero en realidad no hay preguntas-respuestas, sino simplemente el Papa se dirige directamente al lector. Y eso pasó como resultado del proceso de armar el libro. Primero, no hubo una entrevista, en el sentido que yo tenía que quedarme en Inglaterra y él en Roma por el confinamiento. Entonces yo le hacía preguntas, él hacía grabaciones con sus reflexiones, pero después me decía cosas como, bueno, vos sabés que yo dije eso en tal artículo, y a veces me mandaba cosas. Es decir, que la cosa se iba armando más bien. Entonces mi papel fue, digamos, de apoyo técnico. Yo facilitaba el libro, que básicamente era, ¿no?, que él escribía. Entonces, de alguna manera, cuando yo estaba armando el texto, yo estaba tomando cosas siempre de él, o cosas que me había dicho, o cosas que había escrito. Y yo creo que de alguna manera se me entró, digamos, su propia voz. Y yo creo que eso es lo que pasa, los biógrafos y los que trabajan, digamos, los que logran una cierta cercanía, proximidad con personas, empezamos, digamos, a pensar un poco como ellos, ¿no? A predecirlos. Lo interesante del libro es que fue armado en 2 idiomas simultáneamente. Hay 2 textos originales, uno en inglés y otro en español. Y el castellano, naturalmente, era, digamos, su propia voz, porque siempre nos comunicamos en español. Pero él quería que el inglés también fuera un texto original. Entonces eso es importante, porque tiene una voz en inglés muy interesante, muy natural, ¿no? Y mucha gente lo ha comentado. Y en castellano era importante que él pudiera pudiera ser porteño. O sea, el lenguaje del libro, del texto español, es muy él, sin que haya sido cambiado, como a veces lo cambian en el Vaticano, lo convierten en español o una especie de castellano mundial, ¿no? Entonces, él utiliza mucho vocabulario también muy porteño, muy latinoamericano, y eso me hace feliz. Y cuando dices lo del inglés, ¿que él te hablaba en inglés o tú lo traducías? No, siempre nos comunicamos. Siempre nos comunicamos en español, pero lo que él me dijo era que le parecía importante que yo pudiera armar el borrador del texto en inglés, directamente al inglés, siendo el inglés mi lengua materna. Y eso fue brillante de su parte, porque agilizó
y un poco me liberó también. Entonces empezamos a trabajar en los dos idiomas simultáneamente, pero el primer borrador lo armaba en inglés. Y eso también tuvo el efecto de, digamos, de enfocar la materia también de otra manera. Yo bromeé con él que él, como resultado de eso, iba a ser el papa que sonaba más natural en inglés desde Adrián IV, que era el único papa inglés de la historia del siglo XII. Le gustó mucho eso. Y bueno, dijiste recién la palabra feliz, que usaste la palabra feliz, que me gusta eso, porque cuando un periodista está trabajando con una entrevista o una grabación de otra persona para transcribir o para usarlo, ¿no? Las declaraciones, los dichos, al que le gusta el periodismo se siente una sensación bonita, ¿no? Porque es lo que a uno le gusta, pero trabajar en la voz, las declaraciones, ni más ni menos que del Papa Francisco, debe ser algo fascinante, ¿no? Para sí, y una cosa que también me abordó, o sea, me desbordó. O sea, la posibilidad de que yo pudiera ayudar al Papa a comunicarse con el mundo, con la humanidad, en un momento oscuro de la historia. Si uno empieza a pensar eso, realmente me desbordó. Y su confianza en mí, ¿no? Y la libertad que me dio, porque en una de las primeras grabaciones dijo: yo voy a hablar, voy a reflexionar, si te sirve, usarlo, si no te sirve, déjalo, si vos pensás que el Papa es un viejo que está hablando pavadas, o sea, con esa humildad que tenía, pero al mismo tiempo él hizo tanto esfuerzo durante el proceso de armar el libro, o sea, revisaba, añadía, o sea, entonces lo que me dio fue una lección de cómo es un gran líder. Un gran líder te da confía en ti, te da libertad, pero también hace todo el esfuerzo porque tú tengas éxito. Qué bueno, qué lindo. Austin, 2 preguntas más y te dejo. ¿Se han visto personas muchas veces? Sí, perdón, sí hemos visto muchas veces. ¿En persona en estos años? Sí, muy pocas veces. Y a veces yo leo en la prensa que soy, no sé, que sea alguien muy cercano al Papa. No es cierto, no. Nos hemos encontrado así para sentarnos a hablar solo 2 veces. Uno fue en junio de 2018 y el otro ahora en septiembre, cuando yo estuve en Roma y le pude presentar el PDF, ¿no? del libro y charlamos largo rato. Hemos tenido muchos intercambios a través de cartas, muchas veces a través de cartas más que nada, ¿no? Pero la relación, como yo he tratado de escribirlo, es más como un maestro y un discípulo, ¿no? Yo soy su discípulo en el sentido que lo entiendo, lo sigo, y él un poco tiene un cariño, digamos, hacia mí. Yo creo que como tiene un cariño para mucha gente. Tú lo quieres a él, usando una expresión argentina o sí, americana. Tú lo quieres. Bueno, yo lo quiero mucho, sí, en ese sentido. No, además es una figura para mí muy paterna, muy tierna, o sea, sí, sin duda, y eso va mucho más allá de cualquier relación profesional. Al mismo tiempo, no pretendo que sea, digamos, una cosa digamos, de intimidad o de amistad, que es el Papa, ¿no? O sea, uno no puede tener ese tipo de relación, pero tiene esa capacidad de hacer cuando tú estás con él, te hace sentir amado, querido, pero también libre, ¿no? Y ese es un gran don de él. Perdón. No, Austin, para terminar me gustaría... Mis entrevistas son amables, Austin. Me gusta conversar y saber un poco de los... Ha sido un gusto para mí, realmente. Y me gustaría terminar, me parece, mirando tu ficha técnica, tu hoja de vida. Te has preparado mucho, has estudiado. El Papa también, como tú dices, no es que te mandó unas notas y escribe un libro, se preocupó. La importancia, ¿no?, del trabajo, del esfuerzo, ¿no?, en el trabajo sí, que uno haga, en educarse también, ¿no?, un mensaje para los jóvenes. Sí, eso es importante, Erwin, gracias. Y vos como periodista sabes que no no hay ningún sustituto, digamos, de las largas horas de trabajo que uno invierte.
Y yo escribí 2 libros sobre él, uno la biografía que ya lo mencionamos, el otro que no ha salido en castellano, que salió que se publica el año pasado, que se llama Wounded Shepherd, Pastor Herido, que es sobre el pontificado. Y los 2 libros son resultado de, bueno, yo diría de años, digamos, de seguir a él. Y yo creo que es por eso, tal vez, que él aceptó mi propuesta. Le habrá gustado la propuesta, pero también había algo que, bueno, que un poco como yo había tal vez ganado su respeto en el trabajo que había hecho. Nunca me lo dijo, pero estoy diciendo eso, ¿no? Estoy suponiendo. Y que quería de alguna forma tal vez reconocer ese trabajo y ese esfuerzo aceptando mi propuesta. No sé, pero es cierto lo que dices. ¿Te hizo hincha de San Lorenzo a ti también o no? Mira, yo soy, y eso es algo, soy una zona libre de deportes, como digo, I'm a sports free zone, como digo en inglés. No sigo los deportes, soy terrible en eso. Y en Argentina, los hombres sobre todo, quieren hablar de Manchester United, de fútbol. Y yo realmente no sé, pero hay algo carente en mí. Entonces nunca hablé con el Papa de eso. Mi ex jefe, el cardenal arzobispo de Westminster, era un gran hincha del cricket. Y siempre me estaba preguntando, bueno, ¿qué tal? ¿Qué está pasando? Y, no, ahora me acuerdo que no seguís eso. Yo siempre le decepcioné en eso. Bueno, Martín, ya me despido de ti, te agradezco con mayúsculas por este tiempo y por abrir un poco tus pensamientos conmigo. Gracias a ti, Erwin, y te deseo mucha suerte en tu trabajo, tu misión de periodista y sobre todo un feliz año 2021, porque va a ser un año, espero, de nuevos horizontes para todos nosotros. Perfecto, sí. Un gran abrazo, gracias. Un abrazo grande, chao. ¿Cómo les va? Espero que hayan disfrutado la entrevista que vieron recién. Mi nombre es Erwin Pérez. He hecho muchas entrevistas a lo largo de más de 20 años de carrera de periodista. Espero que sigan estas entrevistas. Están en las redes sociales, están en YouTube, en mis cuentas, por supuesto. Pueden ver las anteriores, están todas recopiladas en cada una de las plataformas. Así que bueno, las estoy haciendo con mucho cariño, mucha alegría y espero que ustedes perciban eso también. Si quieren, comenten. Pongan nombres, gentes a las que les gustaría que yo entreviste. Así que les mando un gran beso y un agradecimiento por haber estado pendiente y por haber visto la entrevista pasada. Gracias.